Bien, muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos acá reunidos en nuestra sesión de nuestro taller de confección y planificación de portafolio profesional. Nos encontramos, hoy día reunidos de acuerdo al cronograma, realizando la recuperación de la clase del día 18 de septiembre, día sábado pasado. Es nuestra clase, nuestra clase número 4, perdón, donde vamos a verificar como contenidos principales el uso de la coherencia y la cohesión textual dentro de los textos orales y escritos. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Es súper importante que revisen, por favor, los materiales que yo les mandé a sus correos electrónicos, donde aparece, ¿cierto?, el respaldo de toda la información que ustedes están recibiendo. Habíamos quedado que el día de hoy íbamos a retroalimentar los contenidos de la semana pasada, así que por favor ahí revisa toda la información que ha sido enviada a tu correo. Comencemos entonces. Tenemos entonces como aprendizajes esperados, principalmente lo que vamos a ver como aprendizajes esperados es aplicar la coherencia y la cohesión en los textos escritos y orales con fines explicativos. Ahí apareció un poco desconfigurada la presentación al pasarla a PowerPoint. Bien, comencemos. Primero que todo, necesito que leamos este siguiente texto como activación de conocimientos previos y dice lo siguiente. Lee el siguiente texto. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó entrar. El portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre. Entonces se examinó de matemáticas, aunque había estudiado mucho. ¿Qué tiene de particular este texto, Alejandro? ¿Qué es lo que tú observas de particular en este texto que acabamos de leer? ¿Se entiende lo que quiere decir? Ya, problemas de puntuación, perfecto. ¿Se entiende lo que se desea comunicar? Mira, te voy a dejar acá como presentador para que tú puedas rayar con el lápiz que aparece en la parte superior de la pizarra, para que tú puedas rayar dónde están los errores que podemos presentar acá. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá, de acuerdo a lo que hemos detectado, ¿cierto? En el texto, vemos que inicialmente el texto sí se entiende lo que quiere plantear, pero luego del primer punto seguido, la información se empieza a deformar, ¿cierto? Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó a entrar. ¿Cómo va a tener una hija si él es un niño? ¿Cierto? ¿Qué más? Dice, el portero dijo que las apagara, pero él tenía hambre. ¿Qué cosa? ¿Qué tenía que apagar? ¿Qué tiene que ver con que apague algo con que tenga hambre? Si yo me encuentro de frente con un texto de estas categorías, de estas características, ¿qué puedo decir? Alejandro, ¿qué se te ocurre? ¿Qué pasa si yo leo algo así?
Ya, no tiene un enfoque claro. Bien, ¿qué más? ¿Qué más puedo detectar? ¿De qué otra cosa más me puedo dar cuenta? Cuando te refieres a que no tiene un enfoque claro, ¿a qué te refieres con eso principalmente? ¿Al tema? ¿Al propósito comunicativo? Es decir, lo que quiere comunicar, lo que quiere decir. Es decir, igual acá nos podemos dar cuenta de que hay algo raro, ¿cierto? Bien, carece de un sentido generalizado y puede comunicar muchas cosas. Muy bien Alejandro. Perfecto, entonces nos damos cuenta que los principales elementos que nosotros vamos a detectar acá, de acuerdo a lo que se desea plantear inicialmente desde este texto, es principalmente, como dice acá Alejandro, principalmente es que hay problemas de puntuación, no tiene un enfoque claro, ¿cierto? Carece de un sentido generalizado y además que va a comunicar muchísimas cosas. Muy bien. Entonces, una vez de que nosotros nos hemos dado cuenta de que este texto tiene algo raro, nos referimos principalmente a que el texto carece de un sentido, de coherencia, como decía Alejandro, un sentido generalizado. ¿Por qué? Porque no se sabe principalmente qué es lo que quiere decir, para dónde va el enfoque, cuál es la finalidad, etcétera. Entonces, sabemos que la coherencia es principalmente cuando hay una progresión temática con un orden cronológico, es decir, lo que decía Alejandro, que cuando tú, ¿cierto?, presentas un tema y vas a seguir hablando a lo largo del texto, ¿cierto?, del mismo tema, con un orden cronológico. Es decir, cuando hablamos de que tiene que tener un orden cronológico, nos referimos que principalmente tiene que tener un orden en el tiempo. Cuando tú hagas tu portafolio profesional, sabes que tienes que, el tema del cual vas a hacer tu portafolio profesional, tienes que tenerlo ordenado de acuerdo al tema principal a lo largo de todo el texto. Por lo tanto, la coherencia tiene que tener un sentido cronológico. Se puede evidenciar en tres niveles. A nivel global, es decir, cuando tú, por ejemplo, le colocas el título, ¿cierto?, a tu texto, en este caso a tu portafolio, ya sea de acuerdo al orden de los párrafos, ¿cierto? Sabemos que va a tener un párrafo 1, un párrafo 2, un párrafo 3, o en sentido local, es decir, lo que puede estar entre medio de ciertas oraciones, como aparecía acá, ¿cierto? Aquí hay un par de oraciones como que no se entiende mucho lo que está diciendo, su hija le mandó a entrar. A eso se refiere con el sentido lineal, es decir, cuando hay oraciones precisas que te están entregando una información. Y además se relaciona con la lógica cognitiva del lector bajo su estructura mental previa. Es decir, yo no tengo que ser muy docto en algún tema, no tengo que manejar un tema muy cabalmente para poder darme cuenta cuando alguien está hablando algo sin coherencia o está escribiendo algo sin coherencia, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos una estructura mental que nos va a comunicar, que nos va a ayudar a detectar cuando algo carece de sentido, cuando algo carece de lógica. Bajo estos conceptos de lo que es precisamente la coherencia, vamos a tener también que la coherencia se lleva de forma estructural en tres niveles, en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. ¿Qué hacemos en la introducción, Alejandro? Por ejemplo, en tu portafolio de título, ¿qué es lo que tú has pensado colocar en la introducción? Primero que todo, ¿de qué lo vas a hacer? ¿Ya has pensado en el tema o no? ¿De qué carrera eres tú, Alejandro? Ya.
especificar el proyecto en construcción. Perfecto. Es decir, ya, perfecto. Entonces debo especificar o introducir el proyecto que voy a construir, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar ese proyecto? ¿Ya tiene nombre o no? ¿O todavía está ahí en bruto el nombre del proyecto? Oye, no sé por qué no me deja rayar acá el Blackboard. Ya, un proyecto de instalación sanitaria. Perfecto. En la Florida. Ya, perfecto. Súper bien. Entonces debo especificar el proyecto en construcción, es decir, de lo que yo voy a hablar. Voy a introducir, ¿cierto?, el tema del cual voy a hablar. En el desarrollo, ¿qué es lo que debería tener? En el desarrollo, por ejemplo, yo puedo plantear los subtemas, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es la problemática que yo voy a detectar, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que voy a utilizar como proyecto de instalación sanitaria? ¿Cuál es la población? Etcétera, ¿cierto? Es decir, en el desarrollo voy a realizar una profundización del tema. Y por lo tanto, como voy a profundizar en el tema, finalmente en la conclusión voy a dar un cierre. Ya, todo lo referente a los pasos específicos para la construcción de dicha instalación. Bien, muy bien. Por lo tanto, entonces en este caso es súper importante y te va a servir mucho poder tener la estructura de la coherencia y de la cohesión, sobre todo en el proyecto que tú tienes que hacer porque es un proyecto que te va a indicar un paso a paso. Y en el caso, ¿cierto?, de la conclusión, acá tenemos que colocar el cierre general del tema junto con las reflexiones del tema. Es decir, qué es lo que tú has logrado, cómo ves el proyecto en sí, qué es lo que has aprendido, qué impacto va a tener finalmente en la población, etcétera. ¿Sí? Tiene que tener un pleno auge respecto de la información que va a estar presentando, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas, qué es lo que tú aprendiste, etcétera. Desde este punto de vista sería súper raro que, por ejemplo, empezáramos con la conclusión o que comenzáramos nuestro texto con el desarrollo. Por lo tanto, perdería coherencia estructural desde este punto de vista. Tenemos también, por otro lado, la cohesión. Y la cohesión es principalmente, como dice Casani, dice que la cohesión textual es el hilo que permite que las perlas de un collar estén unidas. Aquí tenemos, ¿cierto?, una analogía, porque la cohesión, ¿cierto?, se va a dar a cabo, se va a llevar a cabo gracias al uso, por ejemplo, tal como tú detectaste en un inicio, al uso de los signos de puntuación, a las conjunciones, a los conectores, ¿cierto?, a las palabras en sí que morfológicamente tienen un sentido dentro de una oración. No es lo mismo escribir, por ejemplo, tú con tilde a ti sin tilde. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista, todas las palabras tienen una función básica dentro de un texto y por lo tanto es como nosotros debemos utilizarlas. La cohesión es súper importante porque de esta forma entrega, ¿cierto?, un sentido de forma completo para que el destinatario o el receptor entienda lo que tú estás diciendo. Y por lo tanto, si un texto no presenta una buena cohesión textual, se arriesga que finalmente no se entienda el mensaje, que se preste para confusión, de que el objetivo que tú estás presentando, por ejemplo, sobre todo en el portafolio profesional, se pierda. Voy a colocar por acá un videíto que tiene que ver principalmente con el uso de los conectores.
¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes que se les ha olvidado en qué consisten los conectores y, por ejemplo, cuando escriben correos electrónicos, cuando envían información, cuando redactan un texto, se les olvida colocar estos pequeñitos elementos que son tan importantes al momento de entregar información. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora, Alejandro? ¿No? A ver, voy a apagar la cámara para que pueda tener buena señal. ¿Y ahí se ve mejor? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿En serio? A ver. Ya, ¿y ahí se ve? ¿Ahora sí? Ah, pero es tu internet. Te caíste. Ya, ahí reconecta. Ya, ahora los voy a colocar. Empezamos. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque. ¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto, deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces. El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste, como vemos aquí. La niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa.
Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con, es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo. Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos lo siguiente. Consulta los materiales que se encuentran en el Blackboard. Estos serán de mucha ayuda. Pregúntale a tu docente por todas aquellas dudas que tengas. Y por último, recuerda que puedes acudir al servicio de tutorías. Antes de irnos, te dejamos la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo se puntúan los conectores? Esto lo veremos en el siguiente video. Perfecto. Bien. Entonces, a partir de lo que hemos visto, es súper importante poder entender que finalmente los conectores desde la cohesión nos van a ayudar principalmente para poder organizar un texto. ¿Dónde quedó mi presentación? Acá está. De esta forma, es súper importante que tengamos claro, de acuerdo a los ejemplos que acabamos de ver en el video, que cada uno de los conectores tienen una función específica de acuerdo a las oraciones. Sabemos que hay oraciones que pueden ser unidas y oraciones que pueden ser opuestas, de acuerdo, ¿cierto?, al contenido de cada una de ellas. Y por lo tanto, a partir de lo anteriormente dicho, tenemos, ¿cierto?, las clasificaciones más comunes de los conectores que nosotros vamos a utilizar. En primer lugar, tenemos el conector de adición, que va a ser aquel que va a establecer una suma, ¿cierto?, entre la oración 1 y la oración 2. Juan estudió mucho y se sacó muy buena nota en la prueba de matemática, por ejemplo, ¿cierto? Los más comunes son además y también de la misma forma o de la misma manera. Tenemos por otro lado los conectores de separación, es decir, cuando tenemos dos oraciones que van a ser completamente distintas, que no tienen relación y por lo tanto van a estar entregando función única e independiente entre cada una de ellas. Los conectores más comunes son o, u también. Tenemos también los que son de oposición, es decir, que son absolutamente diferentes, que no tengo por ninguna forma de donde poder unirlas y por lo tanto los más frecuentemente utilizados son por el contrario, en cambio, si no, sino que. Los causales, es decir, que te van a presentar un origen de algún problema o de alguna situación, ¿cierto? Como aparecía en el video, la niña se resfrió, ¿cierto? Ahí podemos utilizar porque se mojó en el día de lluvia, por ejemplo. Los más utilizados son puesto que, ya que, porque.
Tenemos también los de comparación, es decir, tengo un elemento A y tengo un elemento B, donde voy a tratar a través de un conector buscar las similitudes y las diferencias que van a tener estos dos elementos, ¿cierto? Estos dos objetos. Los más comunes son como, más que, menos que. Tenemos el de tiempo, donde nos va a entregar una cronología, ¿cierto? Que generalmente, por ejemplo, nosotros el de tiempo lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, redactamos un correo electrónico. En primer lugar, ¿cierto? Generalmente colocamos en primer lugar, deseo comunicar que, ¿cierto? Comunicar que. En segundo lugar, o luego, etcétera. Y luego, cuando voy a finalizar, digo en conclusión. Finalmente, para finalizar. Acá, ¿cierto? Están los de tiempo que se utilizan de forma más común porque te llaman a un orden cronológico, y los que utilizamos más frecuentemente son finalmente, previamente, para finalizar, después. El condicional, ¿cierto? Tengo una situación A y tengo una situación B que pueden tener cierta discordancia en la finalidad que desea comunicar. Sí, con tal que, solo sí. Me comeré toda la comida, solo si me das postre. Participaré en la clase, solo si me colocas un 7 en, qué sé yo, en álgebra. Tenemos el conector de espacio, que tiene que ver con el medio, ¿cierto? A la derecha en el fondo, es decir, te entrega una ubicación del contexto en el que se desarrolla una acción, en el que se desarrolla un tema, incluso hasta un punto de vista cronológico lo podemos tomar en cuenta dentro de este tipo de conectores. Y tenemos también el de limitación, como por ejemplo, pero, aunque, no obstante, sin embargo, más. ¿Ya? De esta forma, los conectores van a entregar una estructura y esa estructura nos va a plantear una función que nosotros queremos comunicar dentro de un texto. Tenemos por acá la guía, ¿cierto? Y dice a trabajar. Desarrolla los siguientes ejercicios en parejas. Lamentablemente hoy día hay súper pocos estudiantes conectados para poder desarrollar la actividad en parejas. Voy a compartir por acá la estructura para poder explicar la guía. ¿La pudiste descargar desde tu correo, Alejandro? Aquí está, guía. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Oye, el Alejandro se cae cada rato. Querido Alejandro, está un poco inestable tu señal. Ya, ahí está la guía. ¿Cuál es la idea de esta guía? ¿Cómo la hora? No entiendo. ¿No adjunté el archivo? ¿No está el archivo adjunto? Material clase, portafolio. ¿Sí a mí me aparece aquí? Dame tu correo para reenviártelo personalmente, por favor. Porque lo que yo tengo acá es... ¿Dónde está Alejandro por acá? Tengo agodoyc@duocuc.cl. Ah, es a.godoy. ¿Sabes qué? Lo voy a cambiar al tiro porque nada que ver con lo que... Ah, sí, está bien. a.godoy
c@docuc.cl. Oye, qué raro que no te haya llegado. Voy a tener que reportar. La verdad, esta semana he tenido problemas toda la semana con mi correo. Y tenemos por acá. Te la voy a enviar en Word para que la puedas rayar. Revisa por favor si te llegó. A ver, voy a revisar. Ya, perfecto. Déjame explicar la guía y para que la comencemos a desarrollar. Acá dice, primero que todo, tenemos que determinar en este plan de redacción cuál es la opción que contiene coherencia y cohesión. Tenemos que ordenar estos textos principalmente de acuerdo a la estructura de coherencia y cohesión, es decir, tenemos que identificar cuál es la oración que está planteando la introducción, el desarrollo, ¿cierto? Y la conclusión. Y también me tengo que fijar si es que dentro de cada una de estas oraciones que entregan el orden, tengo que verificar si también me están entregando algún tipo de conectores que puedan dar atisbo del orden que tengo que colocar principalmente en cada una de estas alternativas. Aquí aparecen en total 10 ejercicios que yo tengo que organizar. Y acá tengo que marcar cuál es la alternativa correcta respecto de cuáles son las ideas más amplias que el título. Tengo acá acerca del tema del cobre. Tengo por acá, hoy se agranda mucho esto, sobre el tema de las drogas y la historia de Chile. Y luego por acá tengo el uso de conectores, ¿sí? Aparecen acá en total estos ejercicios que yo puedo desarrollar y tengo que marcar la alternativa de cuál es el conector más adecuado a la organización, ¿cierto?, de las oraciones que está planteando. Si acá nosotros nos damos cuenta, hay oraciones que tienen en total cerca de 3 oraciones. Por lo tanto, tengo que verificar, de acuerdo a la cantidad de oraciones, cuáles son los conectores más adecuados a esta organización. ¿Ya? Vamos a dar unos minutitos para que la podamos trabajar y por lo tanto daremos cuál es la retroalimentación respectiva de esta guía. Ah, claro, tienes toda la razón, Alejandro. Sí, era a las 8:30, toda la razón. Bueno, así terminamos antes. Claro que era a las 8:30. Bueno, cosas que pasan.
Bien, vamos desarrollando entonces los ejercicios para que los podamos revisar y podemos hacer la retroalimentación de cada uno de estos ejercicios. Comencemos. La revisamos a las 9:50, estará bien con 15 minutos. Comencemos. La guía completa. Organiza los ejercicios, toda la guía, sí. O la que a ti te parezca más fácil, la verdad. Pero en realidad está súper fácil la guía, no está muy compleja. Hola, Jeremy. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Bien, bien, gracias, voy llegando a la casita. Ah, ya, perfecto. Estamos desarrollando la guía del día Disculpe, de no. hoy. Ya. De casualidad, ¿revisaste la guía de la clase pasada para que la podamos retroalimentar? Sí, se le pegué una revisada, pero no he realizado desarrollo aún. Yo me voy a poner al día con eso al instante, hoy día mismo. Ya, Dame un segundo. perfecto. Sí, empezando.